a Fausto Espotor, ¿no? Fausto, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Fausto. Buenas, Bueno, buenas. ¿qué estás viendo? Digamos, porque han pasado muchas cosas. Pasaron cosas esta semana. La última es esto del DNU, pero bueno, contame un poquito qué es lo que estuviste viendo Mira, como tema principal, ¿no? Bajaron la tasa de interés, Caputo diciendo que libera importaciones y que tenemos precios en los supermercados más caros que en Miami, digamos, pasaron cosas, digamos, ¿no? Están pasaron pasando cosas. cosas, sí. Mira, a ver, lo que me parece que está sucediendo es lo siguiente. El programa económico, vamos a ponerlo así, de corto plazo, porque está claro que acá te escuché recién decir, bueno, che, tenés el tema del cepo, tenés el tema de la reforma laboral, etc. Y es cierto, hay como 3 o 4 o 5 ideas grandes dando vueltas, pero el programa económico a corto plazo es un programa económico cuyo objetivo es, número uno, es limpiar el Banco Central. 2 es preparar las cosas para salir del cepo. Y 3, bajar la inflación como sea. O sea, y el déficit fiscal a las piñas. O sea, mira, bueno, es un desorden porque en realidad se está bajando el déficit fiscal sin definir bien las tarifas, sin definir bien los subsidios, sin definir bien qué impuestos van a quedar. Bueno, sí, pero en este momento la cuestión es matar el flujo de déficit que tenía el Estado que obligaba a emitir peso para financiarlo. Entonces, como sea, se mata ese flujo, ese déficit fiscal base caja, si querés. Vos coincidís que esa es la prioridad hoy, más allá de, qué sé yo, la desregulación sectorial y todas las cosas que aparecen en la ley. Bueno, yo coincido con eso. El DNU, todo eso sale muy lindo y está muy bien y las pymes lo hubieran agradecido. Pero si vos me decís, che, el gobierno de Milei o el programa económico se trastabilla por esto, no. La verdad es que está no. Bien. ¿Y entonces? Entonces, hoy estamos en esta etapa de brutal, yo creo que es como rápido y furiosa, ¿viste? Es una etapa donde se trata de bajar la inflación lo más rápido posible, brutalmente, o sea, corto el flujo de déficit que tenía el Estado. No digo que corto el déficit fiscal, ni siquiera estoy cortando el déficit fiscal claramente, estoy cortando el flujo deficitario. O sea, si es un déficit cero a lo Cavallo, pero más desordenado, más brutal. Con la ayuda, perdón, con una gran ayuda que Cavallo no tenía, digamos, que es la inflación. Que es la inflación, obviamente. Y por que eso, te ayuda a licuar un montón. Apenas desinflación es fuerte, tenés un problema. Claro. Porque toda esa licuación que te jugó a favor, te empieza a jugar en contra, ¿no? Exactamente. Entonces, Cavallo tenía que hacer el recorte fuerte del gasto público, pues nominal. Tenía que decirle, mire, usted 20% menos de salario. Claro, exactamente. Menos jubilaciones directamente del recibo de sueldo. La ventaja que tiene Cavallo es que el déficit era mucho más chico en ese momento, porque nadie se acuerda que en la convertibilidad no había déficit primario, era todo déficit fiscal. Pero es cierto, creo que esa es la ventaja que tiene Cavallo, que tiene Milei por la licuación, pero en algún momento, para mí vas a tener que saltar lo que yo llamo la segunda etapa, lo que llamamos la segunda etapa, que es, ¿cuál es la segunda etapa? Bueno, primero salir del cepo, porque ¿cuánto tiempo puede vivir sin cepo? Y después ordenar el déficit fiscal, ordenar el ajuste fiscal, mejor dicho. O sea, viene el tema tarifas. Bueno, ahí ya sabemos que ahí, si vos subís las tarifas y bajás los subsidios, bueno, ¿cuánto vas a recortar? 1,5 puntos, 2 puntos. Bueno, ya tenemos 2 puntos menos. Obra pública, bueno, definí qué obras públicas efectivamente vas a hacer y cuáles no, y ahí sabemos cuánto tenemos menos, ¿no? Así que hoy no se están pagando nada, alguna puede seguir funcionando. Básicamente, ¿cómo funciona? Llama a uno y dice, che, la obra pública que necesitamos para que tenga luz, la Patagonia no se puede parar. Bueno, ponele guita esa. Mirá que se derrumbó este puente y si frenás tenemos 2 ciudades que están desconectadas, ese tipo de cosas. Así, y ahí se activa la obra pública este año, en estos meses al inicio, que en el 2002. Es un décimo, por ejemplo, de Macri 2017, un décimo. Claro, exactamente. Y no es porque se definió un nuevo esquema de obra pública, las PPP como quería Macri o... Frenaste todo. Régimen. Exactamente, se cortó. Entonces, en algún momento vas a tener que darte vuelta y decir, bueno, obra pública, vamos a definir cuál se hace y cuál no se hace. ¿Cuál va a ser el régimen para la obra pública? Queremos hacerlo privatizada, hagámoslo privatizado todo como sea, pero ese es el régimen para la obra pública.
Tarifas, vamos a tener que, en vez de no pagarle a las transportadoras, definir cómo va a ser el esquema tarifario y los subsidios. Esa fase me parece que es la que se viene al mismo tiempo, me imagino yo, que salir del cepo. ¿Por qué? Porque el segundo semestre fiscalmente es mucho más duro que el primero. El primer semestre suele ser más tranquilo fiscalmente. Pero después que pasa la cosecha, después de que empiezan a aumentarse bien las paritarias, los aguinaldos, fiscalmente se hace más difícil todo. Entonces ahí tenés que tener ya planteado un nuevo esquema fiscal más efectivo que este de brutal. Fausto, hay un tema que está bárbaro para hablarlo con vos acá en el stream de Hora Play y lo sumo a Claudio y a Martín. Mira, que quería hablarlo con vos. Yo pocas veces vi un ministro de Economía que diga que quedamos muy caros en dólares. No lo vi, he visto momentos de atraso cambiario grande, por ejemplo en los 90 con Cavallo, con Roque Fernández, pero no decíamos que estábamos más caros en dólares que Miami. Sí. Me acuerdo una discusión que tuve con Federico Sturzenegger en su momento en abril 2018, cuando viajó a la cumbre del fondo y yo lo fui a cubrir por América y estuvimos ahí charlando en un almuerzo. Y yo le decía, Federico, estamos en Argentina más caro en dólares que acá en Washington. Digamos, tomarte un café en Guernica te sale, o en, no sé, en Garín, te sale más caro que lo que pagamos acá en Washington en una casa de comida rápida, aparte. No fuimos a. Entonces, algo falla ahí. Sí. Si los argentinos que vienen acá se llevan. Algo está fallando. No, el tipo de cambio real multilateral está. Esto justo abril 2018, antes de que empezara la corrida, ¿no? Lo voy a mantener planchado el dólar unos meses más, a 20 pesos para terminar de desinflacionar. Bueno, todos saben cómo terminó. Que Caputo diga que la gente va al supermercado y ves precios 50% más caros que en Miami, en algunos casos, yo nunca lo vi. Él hace el argumento, miren, este es el argumento de se pasaron con las remarcaciones en pesos, pensando en que yo iba a devaluar más, de que se nos iba a disparar la brecha, y ahora tienen que retrotraerse. Y bueno, entonces habla con los supermercados, que también hacen su juego y le dicen, sí, no te preocupes, vamos a importar. Danos dólares y vamos a disciplinar los precios y vamos a acomodar todo. Claro. Pero yo nunca vi, digamos, un ministro de Economía que diga quedamos más caro en dólar. Entonces, la pregunta ¿es así, digamos, se pasaron de rosca con los precios algunas empresas? ¿O vos te pasaste de rosca en la trampa del cepo, digamos, que restringiste tanto, estás tan cauteloso? Yo hasta ahora lo veía con buenos ojos que Caputo y Milei estén muy cautelosos con el cepo. Me parecía que era algo interesante, que Caputo había aprendido lo que le pasó con la flotación en el gobierno de Macri y que Milei puede agarrar los libros de Hayek, pero a la hora de hacer política económica en la Argentina sabe las restricciones y sabe los riesgos que eso implica. Pero bueno, venimos hablando con algunos economistas en los últimos días que dicen, bueno, quedó artificialmente bajo el dólar libre. Y eso es porque no es que tenías mucha tasa, porque trataste de bajar la tasa esta semana y tampoco reaccionó, sino que tenés mucho cepo para en los dólares libres también. Bueno, es que, a ver, yo creo que ¿por qué reacciona así el ministro? Es lógico. El problema, el tipo de cambio, el programa de apreciar un poco el tipo de cambio real y usar el tipo de cambio real como fuerza para frenar la inflación, me parece que está dentro del programa económico. O sea, lo que dijo Caputo es, yo voy a forzar cierta apreciación cambiaria para forzar a que la inflación baje. Porque además, esta apreciación cambiaria no es sostenible. Porque no es que tenés como en el 2017-2018 una apreciación cambiaria porque están entrando dólares. No es que el dólar está barato porque fue una cuestión de ingreso de divisas que te abarató el dólar. Entonces estás teniendo un dólar barato sin dólares. Es lo más raro. Bueno, claro. Entonces, esto es porque el programa económico medio estaba pensado así. Ahora,
El problema la idea en el fondo me parece que es, el tipo de cambio real se empieza a trazar, o sea, el tipo de cambio nominal queda barato, pero no hay dólares, se tiene que disciplinar los precios. Porque el tipo de cambio real a la larga no va a mantenerse en este esquema. Se tiene que devaluar en algún momento porque no hay dólares para sostenerlo. Ahora, para que eso funcionase perfectamente, tendrías que tener abierto el cepo. O sea, tendría que haber mercadería del exterior compitiendo. Entonces te dice, ¿por qué se aprecia el tipo de cambio? Lo que hacemos los argentinos, en el caso, demandaríamos dólares para comprar mercadería de afuera. Y bueno, si no hay mucho dólar, el dólar empieza a subir y la mercadería de afuera se vuelve cara y listo. Ahora, el problema que tiene Caputo es que eso le funciona con el cepo contra, porque al tener el cepo no tenés esa competencia internacional que te debería disciplinar este efecto, que te debería evitar la apreciación cambiaria artificial que tenés, porque otra vez, no tenés dólares como para tener el precio tipo atrasado. Y es por eso que Caputo ahí decide ir por la histórica, decirle, che, muchachos, tu precio es tan caro. O sea, en algún momento iba a salir del cepo y esto se lo van Está a bien, poner pero ¿no ves ahí un problema? Porque hay empresas que le dicen, liberar el acceso a los dólares. Es decir, que el Banco Central no intervenga y si alguien quiere importar, que use los dólares propios. O que vaya a buscarlos al contado con liquidación o al MEP. Y no le pongas restricciones como le pones que después no puede acceder al oficial y demás. Entonces, estamos en una Argentina donde, digo respecto a esto, si tiene algún sentido que el dólar esté planchado a 1.000 pesos, el dólar libre, si te sirve para algo, o todos ven y dicen, che, hubo 70% de inflación en dólares, porque están todos mirando el dólar libre, no están mirando el dólar oficial que subió de 360 a 800. Sino que todo el mundo está mirando el mismo dólar que teníamos en noviembre, el dólar a 1.000 pesos. Y en el medio hubo 70% de inflación, se encareció todo 70%. ¿Es sostenible? No es sostenible. Pero ¿cómo sería sostenible? Y bueno, generaste un boom de confianza, te llovieron capitales por todos lados, juntaste en el Banco Central 30.000, 50.000 millones de dólares y bueno, ¿qué vamos a hacer? No tenés nada para hacer. Generé confianza, los argentinos sacaron sus dólares del colchón y pusieron en la construcción, se compraron todos los autos, bueno, está todo. ¿Qué voy a hacer? En esos esquemas es difícil ir poniendo puntualmente algún tipo de restricción para que no se me atrase tanto el dólar. No sé, ¿cómo ves que se sale de esto? No, para mí, ahora Caputo va a intentar. A ver, lo que sí pasó es que ante la baja del dólar, fíjate que el gobierno prefirió acelerar la licuación de los pases a salir del cepo. Ahí te dice cuáles son las prioridades del gobierno, porque el gobierno tiene dos alternativas. Claro. Una es, bueno, voy a ir liberando el cepo para que el tipo de cambio corrija, o la otra, bajo la tasa de interés. Y eso me genera dos efectos. Me ayuda a reducir o a licuar el stock de pases, que es el problema que Milei ve desde el día 1, de un día 1 que es candidato, que le insistía con que había que salir del tema de las LELIX primero. Y de última que me suba el dólar por ahí. Entonces, ante el changüí decidió ir no por el cepo, sino por los pases. Y eso te da una idea de dónde está la prioridad del gobierno. Hoy, lo que ve el gobierno es que no puede salir del cepo sin solucionar de alguna forma el Banco Central, y tiene un punto. El punto es, no tengo Banco Central. El Banco Central me juega en contra. Si yo quisiera salir del cepo y normalizar la política económica, tengo que tener un Banco Central medianamente funcional que pueda hacer política monetaria. Mínima. No estoy haciendo decir, bueno, de ser la Reserva Federal, pero por lo menos que pueda decidir si aumentar o reducir la cantidad de dinero, si aumentar o reducir la cantidad de reservas, o que pueda haber un programa monetario. Hoy el Banco Central no puede hacer eso. Y me parece que en el fondo el argumento es, no puedo salir del cepo hasta no tener un Banco Central que medianamente pueda funcionar para hacer política mínimamente monetaria. O sea, Fausto, acá lo que te destraba, en principio, es nada, que entren estos 15.000 millones de dólares que piensa Milei que podrían darle la tabla para salir del cepo. Claro. Hoy, ahora, hay posibilidad, porque él hoy dijo, bueno, sí, con el fondo estamos hablando. La verdad es que a mí, de lo que hablo, digamos, cercanos a
a la línea técnica del FMI, me dice, mira, 15.000 palos, ¿no? En todo caso puede haber algún gesto, 5.000, 7.500 millones. Hoy Milei introdujo la idea de, no sé, inversores del exterior privado. Digamos, ¿vos ves esa posibilidad? No. Que no, No. porque entonces seguimos en la misma, digamos. Tenés que ser Sí, muy cauteloso, siendo muy cauteloso. Para mí Estamos ahí seguimos en la clavados. misma, sí. Por ahora creo que va a ser así. Va a tener 3 o 4 meses de esto, de licuar los pases, de pelearse con los supermercados. Bueno, ahora subir a los supermercados, te lo abrirán, y ya con las prepagas, si sube mucho el precio, le dirá, bueno, habilito para que entren más prepagas. No sé, le vas a estar tirando así tiros a todo el mundo, por ahí acelerar la compra de reservas. Yo creo que una estrategia que todavía no usó y va a tener que usar va a ser acelerar el crawling peg del oficial. Sí, bueno, ahora más el oficial en vez de devaluarse 2% por mes, se devalúa 5% por mes o 6% por mes. Porque ojo que nuestra medición de dónde estaría el tipo de lo que llamamos la paridad teórica de equilibrio, que es nuestro tipo de cambio a largo plazo, hoy está entre 1.150 y 1.250 dependiendo de si tomas bilateral o multilateral. Tampoco es mucho más alto. Bueno, No. bueno, sí, respecto al oficial es 40% más alto, ¿no? Claro, bueno, pero si salís del cepo y te queda esta brecha del 40%, corres el riesgo de que cuando salgas del cepo tengas una aceleración del tipo de cambio. Entonces, que yo creo que puede pasar, que es muy probable. Entonces, la forma de reducir esas posibilidades es empezar a acelerar la devaluación del oficial. ¿Sabés que no lo va a hacer? Bueno, En principio, no lo va a hacer en abril. No creo, en abril todavía no. Pero en algún momento me parece que ese sería el camino a seguir. Mira, hay además, Sí. No, entiendo por lo que ellos deben pensar, bueno, si yo acelero la devaluación del oficial, después tengo que pagar más por las reservas, etcétera. Pero... No, y además están con el tema de la desinflación, de mostrar rápido un dígito. Mira, ahora está publicando Clarín, Caputo posterga la suba de colectivo, trenes y gas. Busca otra baja del índice, ¿no? De la inflación, porque se venía los aumentos fuertes del gas ahora a partir de marzo, ¿no? Claro. Eso no sé si lo va a postergar o lo va a moderar en todo caso, porque los aumentos eran muy importantes. ¿No? En colectivo lo que hace es limitar los aumentos a quienes no se hayan registrado con la SUBE, ¿no? Claro. Claro, en colectivo dispuso no aplicar una suba del 36% en los boletos de tren y colectivo desde abril, ¿no? Una 36% original. Ahí es muy sensible el tema de, ya en esto limita el boleto de colectivo, todo el tema del subsidio de transporte, pero tampoco es el grueso de los subsidios, ¿no? Yo creo que con el tema de gas, ahí tienen que seguir, digamos. Yo siempre consideré que el subsidio más relevante para subir es gas y electricidad. Claro. Transporte tiene dos particularidades. No es el más importante desde el punto de vista fiscal y es el más importante desde el punto de vista del bolsillo. Más sensible, sí. Entonces, si yo tuviera que postergar alguno, postergaría transporte y no gas ni electricidad, porque eso además es importante fiscalmente, pero además hace la estructura de costos de las empresas y de los negocios, y hasta que no, como decía, eso es muy difícil que las estructuras de costos se estabilicen también, ¿no? Y cuando están inestables las estructuras de costos, lo que suelen hacer las empresas es decir, bueno, trato de vender menos y subir el precio o alguna cosa así. Y eso posiblemente no sea lo que uno quiere tener en este momento, ¿no? Vos sabés que la otra cuestión es, vos podés justificar mantener el cepo y dejar, no sé, muerto el dólar en 1.000 pesos, si querés acelerar como están haciendo con la baja de tasas la licuación en pesos, ¿no? La licuación de pasivos del Banco Central y también la licuación de plazo fijo, de ahorros, de los depósitos bancarios. En términos de inflación, no en términos de dólar. Es decir, si necesitamos en diciembre para dolarizarle esta economía 35.000 millones de dólares para cubrir todos los agregados monetarios, ¿no? O 40.000 millones de dólares, ahora necesitamos lo mismo. Claro. Sí. En algunos casos, si cubrís los remunerados más, digamos, porque esos, ahí hubo lo que dijimos, ¿no? El que tuvo un plazo fijo en pesos tradicional, bueno, en dólares tuvo una ganancia en dólares, es decir, necesitas más dólares. Con lo cual, en algún momento, si vas a la unificación,
cambiaria, ¿vos crees que es posible, digamos, unificar en el dólar a 1000 o que el No. dólar libre converja al oficial? No, no creo. No creo por dos razones. Primera razón, ya estás atrasando demasiado el tipo de cambio. El oficial se evalúa al 2% mensual. Eso significa que tendrías que tener una inflación de 24% mensual para no tener inflación en dólares. Pero 24% anual para no tener inflación en dólares, y nadie espera una inflación, vamos a poner, súper optimista de menos de 150% anual. Entonces ya tenés un problema de atraso cambiario en ese proceso muy grande. El segundo riesgo para mí es que, bueno, cuando abras el cepo te salte la inflación. Y el tercer punto por el cual no vas a tener una unificación cambiaria es porque el impuesto país está ahí y no sé cómo te lo vas a sacar. Es como una piedra en el zapato que te va a durar un rato. Y por más que vos elimines el cepo y dejes el impuesto país, te va a quedar dos tipos de cambio. Uno oficial y uno de mercado. Que va a ser, la diferencia, la brecha va a ser la misma que el impuesto país. Entonces, y eso no sé, y por ahora fiscalmente no tenés cómo resolver ese punto del impuesto país. Pesa un punto del PBI la recaudación del impuesto país hoy en día. Así que veo que todavía tenés muchas trabas en el camino de la unificación cambiaria. Me parece que el atraso cambiario, el atraso del oficial, que está más atrasado aún, el atraso del libre, en algún momento te va a jugar en contra. Mira, hasta ahora, la única vez que sostenió, las únicas 2 veces que Argentina sostuvo largamente un atraso cambiario fue en la época de la convertibilidad y en la época de, básicamente, la creación del país, en 1880 a 1930. ¿Está? Sí. 2 épocas, 1880 a 1930, basado en un crecimiento de la productividad fenomenal, explosivo, donde vos podías tener un tipo de cambio súper atrasado. Y la convertibilidad tuvo también algo parecido, un cambio en la productividad muy grande en la primera parte. Y mucho ingreso de capitales. Y mucho ingreso de capitales. Pero todo sostenido con un salto en la productividad durante los primeros 4, 5, 6 años de la productividad convertibilidad. O sea, lo que estoy diciendo es, para sostener por periodos largos una apreciación cambiaria, tenés que tener una productividad saltando fuertemente. Y eso Argentina no lo tiene. No lo tiene. Recuerdo. Y para sostenerlo en periodos medianos, tenés que tener entrada de capitales. Argentina tampoco lo tiene. O sea, que no tiene ni la productividad ni la entrada de capitales para estar sosteniendo esto por un periodo relativamente mediano, por lo menos. Fausto, sí. Recuerdo cuando estuviste ahí en el programa de Maxi en la tele hace unos meses, el gobierno de Alberto Fernández, Massa, vos comentaste que los márgenes de las empresas eran elevadísimos justamente porque había una gran incertidumbre, no había dólares, no se sabía el precio de reposición, el tema de las importaciones. Hoy lo que estamos viendo, yo comentaba antes que los precios de los productos de la canasta básica, arroz, fideos, aceite, harina, lácteos, la leche fluida, aumentaron más cerca de 130% en promedio en los últimos 3 meses. La pregunta que te hago es, Caputo fue a hablarle a las empresas, a los supermercados. ¿Vos ves, digamos, qué dinámica ves respecto de los precios y de las decisiones de las empresas, de las que producen alimentos básicos? Se desploma la inflación. Yo lo que veo en las primeras 2 semanas de marzo, según consultoras que laburan ahí, como la tuya, digamos, es que no veo un desplome de la inflación de alimentos, pero quiero ver vos qué dinámica presumís que se viene. No, yo tampoco veo un desplome. Yo creo que la inflación tiende a bajar, porque todo lo que estamos hablando son presiones para que baje la inflación. Y la verdad es que la prioridad, creo que eso va a bajar. Lo que pasa es que los plazos no son los políticos. Acuérdate que el señor que pone a la venta hoy un paquete de arroz, porque produce arroz y lo vende en el supermercado, en el supermercado cobra dentro de 90 días, más o menos. 60, si el supermercado le toca un supermercado más bueno o mejor. Entonces, ¿qué precio le pones vos al arroz hoy en góndola, que hoy despachás al supermercado? ¿De qué estamos? Entonces, obvio que tenés una dinámica, no sabes cuánto va a estar el gas, cuánto va a estar la electricidad, los salarios, toda una dinámica que tarda en frenarse, ¿no? La dinámica inflacionaria tiene su propia inercia en esto de negociaciones de precios. A ver, sobre todo en estos plazos, estamos locos, mira, fíjate.
Ustedes los periodistas, los economistas, todos estamos mirando una inflación semanal, que es una locura, porque ni siquiera, ahora si cuando miramos los precios a la semana, lo que estamos viendo no son precios reales. ¿En qué sentido? Un precio es un valor que acordamos vos y yo, por ejemplo, para comprar una cosa, entre el vendedor y el comprador. Si yo pongo un precio, y lo que estoy midiendo son precios en góndola, que son los precios ofrecidos por los vendedores. O sea, bueno, también los compran los compradores. Bueno, ahí empezamos a hacer grises en el análisis, porque decís, che, escúchame. Sí, es cierto, al cabo de meses, cuando estamos viendo los precios al cabo de 2, 3, 4 meses, eso es cierto, los compradores. Pero si yo pongo un precio y y vendo la mitad, ¿hay un acuerdo efectivo entre la oferta y la demanda? ¿O qué tan bueno es ese acuerdo? ¿Qué tan sostenible? Entonces, cuando empezamos a mirar los precios semana a semana, estamos viendo eso. Estamos viendo el precio que pone el comprador, que no vende, que da vuelta, que vuelve a poner, que el supermercado lo llama y dice, che, acá tu producto está mucho tiempo en góndola, sacámelo de acá, o ponerlo a rebaja, o hacer una oferta, o sacalo. Entonces hay un montón de negociaciones que cuando estamos viendo la inflación en relaciones semanales, hay que tener en cuenta que eso tiene todo un lío atrás de negociaciones, contratos que dan vueltas, que se atrasan, que opiniones, cosas que no pasaron, de lo que van a pasar, etc. Entonces, siempre recordemos que los precios, el IPC es un indicador de precios que funciona muy bien en un periodo relativamente corto, pero para la vida humana, pero largo para la política. ¿Está? Explica ahí, Fausto, ya que vos tenés la medición y demás, y muchos preguntan, me parece que Susiguial ahí para explicarlo, el arrastre estadístico. Explica por qué Sí. para el mes siguiente siempre hay un arrastre estadístico, según también como venga la inflación la última semana, ¿no? Bueno, es una buena pregunta. Y además hay que entenderlo en el contexto de lo que acabo de decir. Ciertamente, cuando medimos IPC, o índice de precio del consumidor, olvidémonos de Argentina. Pensemos que esto está pensado en una metodología global para todos los países del mundo donde la inflación no es la norma. Lo que saben todos los que miden estadística es esto, que puede pasar que los precios en góndola no son necesariamente los precios de equilibrio, son precios que propone el oferente. Entonces, para resolver esto, lo que dicen es, bueno, tomá precios todas las semanas, y el precio del producto X que estás midiendo va a ser el precio promedio de todo el mes. Es un precio promedio de todo el mes. ¿Por qué? Por esto que estamos hablando. Entonces, cuando miramos la inflación mensual, estamos mirando el precio promedio de un producto durante un mes versus el precio promedio de un producto el mes siguiente. Ahora, en el proceso inflacionario esto empieza a perder solidez, o por lo menos empieza a perder la idea original. ¿Por qué? Porque los precios durante un mes no es que tiene diferentes precios en la semana y más o menos alrededor de un valor, sino que todos los precios están con tendencia. Entonces estás tomando las tendencias de los precios y obviamente en la cuarta semana el precio de la leche es más alto que en la primera semana. Y después el siguiente mes sigue subiendo los precios. Ahora, claro, cuando vos tomás el precio del mes siguiente a este que estuvo subiendo, ya partís del precio que tiene en diciembre. Entonces, diciembre, la cuarta semana. Entonces, si después vos tenés un aumento de precios el mes siguiente, no sabés cuánto ese aumento de precios fue de ese mes o cuánto fue parte del aumento del precio de diciembre. O sea, vos pensás que tenés un precio promedio y el precio de diciembre. Digo, pues, de la última semana. De la última semana va a ser más alto que el precio promedio. ¿Está? Entonces, como va a ser más alto que el precio promedio, si después el siguiente mes el precio no sube, igual vas a tener un aumento. ¿Equivalente a cuál? De la cuarta semana versus el promedio. Ese es el arrastre estadístico. ¿Qué pasaría? Por eso es muy importante, y hay más arrastre estadístico cuando, obviamente, en los meses más con más alta inflación, difíciles. Claro, y sobre todo, por ejemplo, cuando producís una devaluación a mitad de mes, el arrastre estadístico para el mes siguiente es enorme. Es enorme. Es enorme, porque en la tercera semana y en la última semana tuviste los picos de inflación. Exactamente. Y los precios más allá de que después los precios, el pass-through, los precios siguen también remarcándose al mes siguiente, bueno, ahí tenés un arrastre estadístico enorme, ¿no? Sí, y eso se da porque la inflación mensual no se mide entre la cuarta semana y la cuarta semana, sino que se mide en promedio contra promedio. Cuando hablamos de la inflación de un año, no pasa lo mismo, porque siempre medimos diciembre contra diciembre. Entonces, no tenés arrastre estadístico del año al año siguiente. Que sí pasa en el PBI.
O sea, siempre comís el promedio de un periodo contra el promedio del otro, tenés arrastre estadístico. Martín, tenés la última para hacerle a Fausto. Es viernes, ¿viste? Estamos todos ahí a full enganchados con el stream, mucha gente conectada. Me puse estos anteojos, me lo cambié porque dice Maxi con ese peinado y los anteojos parece el de quería encogir a los niños. No me lo acuerdo. Entonces me saqué los anteojos negros, me puse estos que son un poquito más discretos. ¿Tenés una última, Martín? Sí, Fausto, te quería preguntar si vos ves que el regreso al mercado de capitales por parte de Argentina, siendo que está Caputo, ¿no? Que es el sujeite justamente es ese, es algo que podemos esperar, para al menos para este año 2024, y si eso puede jugar un rol en lo que puede ser el próximo régimen cambiario, alguna manera de engrosar reservas, si ese factor vos lo estás pensando para el futuro cercano. Creo que sí, creo que va a ser necesario porque tenés vencimientos en dólares. Empieza a pagar Bopreal, ¿no? En algún momento. Entonces, yo calculo que desde mitad de año en adelante, pensando en los primeros meses del año que viene, algo vas a tener que ir al mercado de capitales a pedirle, aunque sea que te renueven deuda. Por eso también para mí es importante que se empiece a pensar seriamente en salir del cepo a mitad de año. O sea, yo me imagino que a mitad de año Argentina tiene que empezar a resolver un poquito o salir un poquito de este proceso de deuda rápido y furioso que tienes actualmente, ¿no? Tenés que encauzar algunas cosas, porque el segundo semestre te queda el tema fiscal, te empiezas a tener vencimientos de la deuda en dólares, y tenés que empezar a mostrar resultados. Entonces, me da la sensación que este es el segundo semestre de Macri, donde van a aparecer los brotes verdes. Los brotes verdes, pero sí un segundo semestre donde tenés que empezar a salir de esta política económica brutal y veloz que está tratando de aplicar el gobierno ahora, por una que sea un poquito más ordenada y sustentable, ¿no? Claro, el problema es si todos creen que para salir del cepo y unificar necesitas un nuevo salto cambiario. Sí. Yo eso lo veo muy probable. O sea, no creo que tenga un salto cambiario oficial, pero sí que cuando salgas del cepo, la gradualidad con la que se corrige el tipo de cambio, porque ya te digo, ya hoy estás empezando a dar señales de atraso, dependerá de si entran capitales o no entran capitales y de qué tan atrasado quedaste. Sí, ahí Caputo no explicita bien cuál es el esquema de competencia de moneda. Viste que dijo que es necesario un shock para bajar rápidamente la inflación y que eso lo va a lograr con la competencia de monedas. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿está pensando, no sé, en un último salto para unificar, ir a la competencia de moneda y fijar el tipo de cambio? Y él dice que no piensa en tipo de cambio fijo. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cómo es? Me parece que la desinflación es previa. Es previa. Es previa. Y después, ¿cómo haces? ¿Vas a ir a tipo de cambio flotante o a tipo de cambio libre, digamos, flotación limpia, que no intervenga el Banco Central? Yo decía, venimos discutiendo. Tampoco lo veo. No sé si vos coincidís en eso, que si vas sin cepo, obviamente, a una competencia de monedas con cambio flotante, si te va bien, acumulás mucho dólar en el Banco Central y la economía al contrario, no se dolariza, y si te va mal, el tipo de cambio vuela y se dolariza de facto, pero te fue mal, digamos, ¿no? Con un salto en el medio del tipo de cambio y de los precios adicionales. Sí, yo creo que yo no creo que estés tan lejos de salir del cepo sin una corrección cambiaria. Lo que pasa es que no podés decir, bueno, voy a mantener la oficial 2% por mes y tenés que darle algún juego al tipo de cambio libre más alto, porque están los dos muy bajos, hoy así como está la cosa, y no tenés ninguna razón para sostener esos tipos de cambio tan bajos. No tenés dólares en la economía, no están entrando dólares en la economía, no tenés reservas para después tratar de pelear un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio con flotación sucia, porque para eso tenés que tener un dólar. Y además hay un punto clave. Si vos querés pelear un tipo de cambio una vez abierto el cepo y un banco central medianamente funcionando, pelearlo de un tipo de cambio más o menos razonable, si lo tenés atrasado y sin reservas o con pocas reservas, ya tenés el round perdido, ¿no? Como
entrar cansado a un round de boxeo y con un tipo más grandote que vos, te va a comer. Entonces, me parece que hay un trabajo para hacer antes de salir del cepo en materia cambiaria. Por ahí simplemente ir saliendo más gradualmente del cepo, aprobando, sacando restricciones de a poquito y permitiendo que el tipo de cambio se vaya corrigiendo. Tenés tiempo también. Me parece que tenés 2 o 3 meses por delante. Acá me dice José, artificialmente bajo el dólar libre, frase para antología del disparate. Bueno, sí, porque llamamos dólar libre para simplificar, digamos. Para simplificar todos Pero los... claro, llamamos el dólar financiero, si quieren. No es dólar libre por lo que contamos. Pues restricciones Sí, a la sí. demanda en ese dólar y el 20% de las exportaciones lo están metiendo en ese dólar, digamos. Es el dólar Sí. financiero. Eso. Es el dólar financiero, tal cual. Exactamente. Entonces, es cierto, vos tenés ahí todas unas restricciones que podés ir levantando y que el dólar se vaya corrigiendo. Me parece que vas a tener que hacer un trabajo previo a eso antes de empezar a salir del cepo. O es parte de la salida del cepo gradualmente. Porque si no vas a tener una corrección del tipo de cambio. Si el tipo de cambio sigue en 1.000 pesos dentro de 2 meses, bueno, tu paridad teórica no va a estar en 1.100 ni 1.200, va a estar en 1.400. Fausto, ¿cuánto cayó la economía estos meses? Mirá, hasta ahora tenemos nada más enero, que... febrero. En realidad la economía viene cayendo desde octubre, realmente. A ver, y en enero había dado 2% de caída anual y en febrero posiblemente de 3 o 4. Pero lo que pasa es que vos venís de un proceso ya recesivo, que en realidad había comenzado, sería, la desaceleración empieza a finales del 2022, cuando se acabó el efecto post-pandemia. A partir de ahí es una desaceleración violenta de la economía. Y en enero, febrero ya estás en recesión antes de que venga la sequía. Entra la sequía, 3 meses pésimos por la sequía, y después seguiste en recesión hasta que aparece todo el plan platita y ese puff electoral, y en octubre tuviste un único mes positivo y después todo en caída. Entonces, la realidad argentina no es que esta recesión es como la parte final de la recesión que viene largo, ¿no? Pero bueno, obviamente ahora se agravó todo. Porque además te ayudaron algunos factores. ¿Te acuerdas que hablábamos el año pasado? Toda esta gente que tiene stock, inventarios. Dice, bueno, ahora sé que me tengo que sacar de encima los inventarios, porque en economías muy recesivas tener inventarios es al divino botón. Pero por otra parte, ya los tengo los inventarios. Entonces los estoy tratando de sacar y eso también ha hecho que muchas tengan estas paradas de plantas hiper largas que estuvimos viendo desde el verano y que tienen números mucho peores. Claro, están liquidando stocks. Liquidando stocks que se han acumulado antes, ¿no? Claro. Fausto, gracias como siempre por sumarte hoy viernes al stream de Ahora Play. Mucha gente conectada en Ahora Play y también en Plan M Máximo Montenegro. Gracias, Fausto. Abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Abrazo. Buen fin. Chao. Maxi, Bueno, último momento, Maxi. Sí, hay muchos datos, muchos últimos momentos. Dale. Tuiteó Toto Caputo, resultado fiscal de febrero arrojó nuevamente superávit financiero. Bueno, resultado fiscal del 2024,